En nuestra sección Entrevisto en Amir Valle a título personal, terminamos nuestra charla con el escritor cubano Antonio Álvarez Gil, uno de los narradores más importantes de la llamada diáspora, quien desde su salida de Cuba en 1994, con numerosos premios internacionales y la publicación de 11 novelas y varios libros de cuentos, todos ellos de obligada lectura para quien quiera conocer la literatura cubana actual, se ha ganado un lugar de honor en las letras cubanas. Llegado a este punto, Tony, entonces es obvio que hablemos de algo que ya anunciaste, Galia. Esa escritora que bajo el nombre de Galina Álvarez, yo pienso que se ha ganado realmente ya un espacio. Lo más curioso es que escribe en español, es decir, es rusa y escribiendo en español. Ha logrado lo que tú no lograste cuando quisiste escribir en sueco. Es decir, es algo muy, muy curioso. Pero me gustaría hablar de Galia en cuatro etapas y basándome específicamente, Tony, en lo que ella ha significado para tu vida profesional y personal. Primero, esa joven preciosa, porque hay que ver las fotos que tú conociste cuando estabas estudiando en Rusia. ¿Qué te aportó a ella en ese momento? Es increíble el cambio que yo sufrí como persona en mi escala de valores, ¿no? Y en mi cultura personal, de antes de Galia y después de Galia. Galia era una muchacha que había leído una cantidad de novelas universales que tú no te puedes imaginar. Si algún día hablas con ella sobre ese tema, te va a contar. En ese tiempo, Galia iba al teatro, a todas las obras, al Bolshoi. Ha estado en todas las óperas que han puesto en el Bolshoi, que pusieron en esos años en Bolshoi. Tiene una cultura musical increíble y musical y de teatro y todo los o sea que por eso es que tú decías que el guajirito de melena ahí se culturizó, para decirlo. Exacto. La primera vez que fui a un teatro me llevó Galia, fue al Bolshoi, para que tengas una idea, ¿no? La primera vez que estuve en una galería me llevó Galia, que fue la Tretikovskaya, y así a todos los lugares interesantes de Moscú me llevaba y o sea, yo no sé, bueno, nos enamoramos y estaba enamorada de mí, por eso tomó la tarea de formarme también, ¿no? También, exactamente. Y aprendí mucho con Galia, en definitiva, porque además es una mujer muy inteligente. Te podrás imaginar que lo que yo no logré, como tú lo dijiste, lo ha logrado ella en unos años, escribir. Y está escribiendo, ahora terminó otra novela, la está revisando, ¿no? En español, en un español correcto. Correcto, muy bien, sí. Una cultura tremenda y una facilidad y bien. Ahora, ahí viene la otra parte, que es, eso es lo que te digo, es decir, Galia consiguió que aquel guajirito de melena se convirtiera en un hombre culto. Digamos, el cambio más fuerte que hay en esa primera etapa. Ahora, la esposa extranjera viviendo en una sociedad tan compleja como la cubana. Ya eso es la parte más dura de la historia. Porque llegamos a Cuba en el 72, yo fui en barco y ella llegó embarazada ya de la niña, como 6 meses tenía. Y recuerdo cuando la fui a esperar al aeropuerto de Rancho Viejo, que era el 29 de julio del 72. Y recuerdo que llegó con su pelo largo, así, clarito, y la barriga aquella grandísima, y en el portal del aeropuerto fuera así, conversando. Yo se la presentaba a mi gente, ¿no? Mi familia. Ella no sabía nada de español, ¿no? Y yo la veía sudando. Yo decía, ay, Dios mío. Porque muchísimas rusas que se casaban con cubanos estaban un tiempo en Cuba y después se iban, ya, sí. No se iban porque no soportaban la vida, las carencias materiales, etcétera, ¿no? Y Galia, pobrecita, que llegó embarazada, pero entonces a mí, al mes de llegar a Cuba, de estar en Cuba, me mandaron para Nuevitas, a la construcción de la planta aquella, construcción, ahí no había nada, era construcción, ¿no? Y yo dejé a Galia con mi familia y ella no sabía español y estaba embarazada. Entonces la pobre tenía que ir al médico, al ginecólogo, y la llevaban mis hermanas.
que no sabían ruso ni Galia español, y pasó un trabajo. Entonces, además, vivíamos agregados. Y yo me pasaba 16 días en Nueva Vista, 18 días en Nueva Vista, y después 6 días en mi casa, ¿no? Y así fueron los primeros pasos de Galia, ¿no? Hasta después, cuando me la llevé a vivir para Nueva Vista, que también era terrible, la vida fue muy dura allí en Nueva Vista, era muy dura, las casas eran edificios nuevos, estos no tenía agua, en fin. Amir, es una época de la cual no nos gusta casi hablar. Bueno, llega la tercera parte, la compañera del exilio. Bueno, eso es una parte difícil, pero no triste, interesante, ¿no? Galia llegó, y cuando llegamos al exilio, empezamos esos aires que yo te decía de libertad, ¿no? También para ellas valían igual, y sentíamos que estábamos comenzando una vida totalmente nueva, un país nuevo, un idioma nuevo, un régimen social nuevo, una sociedad distinta, un pueblo diferente que nos rodeaba, totalmente diferente. Y Galia, los dos fuimos a cursos de idiomas, ¿no? Y ella fue a cursos para idioma técnico, ¿no? O sea, ya con proyección. Y Galia llegaba de Cuba, de una sociedad donde era ingeniera de laboratorio, pero no tenía. Y Suecia es un país muy computarizado, con en fin, con unas técnicas que Galia no conocía, y se las agenció para que la mandaran de práctica a un instituto de investigación científica de la química de la superficie, que bueno, era un instituto internacional. Ahí había personas de todo el mundo, australianos, americanos, canadienses, franceses, y Galia llegó ahí sin haber tocado nunca un ordenador. No sabía. Le preguntaron, sí, y dijo que sí, y a todo decía que sí, y fue ascendiendo en el trabajo. Y al final tenían un dominio de todo, de la técnica, y era la que garantizaba mes a mes esta casa. La vida de Galia en Suecia fue muy buena, yo pienso, ¿no? En el sentido profesional. Se realizó por completo, pero como científica. Y entonces después, cuando ella se jubiló, yo también me dejé de dar clases, ¿no? En esos meses, y ya habíamos comprado la casa esta aquí en España, en el Levante, en la costa, donde tú has estado, en las playas, y vinimos aquí, y bueno, esa es otra. Y bueno, y ahí entra la cuarta etapa de la que te quiero preguntar. La mujer, justamente esa mujer que dejó de ser científica para de un día para otro decir voy a escribir y convertirse en la escritora que es hoy ya. Es decir, lo digo, y tú sabes que lo digo con todo orgullo, que la he visto crecer y la he visto crecerse. Es decir, la he visto crecer como escritora y la he visto crecerse en cada libro. Hoy estamos hablando de una novelista que ya tiene por lo menos 2 excelentes novelas publicadas. Como 2 cabezones, es decir, 2 escritores se llevan en la vida cotidiana. Primero debo decirte por qué empezó a escribir. Yo cuando llegué aquí traté de ver, ¿no?, qué es lo que había, etcétera. Quise dar un taller literario en la biblioteca más para mantenerme en forma. Y me dijeron, no tienes ninguna oportunidad porque ya aquí hay 2 escritores de Madrid que tienen una tertulia literaria que es más o menos lo mismo. Y bueno, yo pregunté qué día era y las señas y fui. Y entonces conocí a la gente que tú conoces, a Juan, a Javier, etcétera, ¿no? Elena, la gente que integraba la tertulia, ¿no? Y fui, y la verdad es que me gustó el ambiente y me aceptaron perfectamente, ¿no? Yo fui la primera vez y dejé a Galia aquí en la casa, y tú sabes que aquí no hay mucha vida, solo la tele, etcétera. Y cuando regresé, al otro día le dije, Galia, muy bien, hay un grupo de personas, hay una cubana, en fin, se puede ir y yo voy a seguir yendo. ¿Quieres ir conmigo? No quería, al principio no quería, porque la idea de ella era pintar. Cuando estuviera aquí en su jubilación, pintar, ¿no? Pero bueno, fue a la primera. Y Galia, como ya te dije, tiene una cultura tremenda, ha leído muchísimo,
tanto literatura del mundo como literatura en español, los clásicos, Sí. los buenos escritores latinoamericanos los conoce a todos, de leerlos, los conoce. Y fue como opinante, o sea, no como escritora, sino como mujer mía, y hablaba, ¿no? Daba su opinión, y la gente notó enseguida que ahí había un potencial tremendo de consultas, ¿no? A quien, una persona que podía dar una opinión. Pero lo interesante fue que con los días Galia empezó a escribir cuentos para niños. Eso tiene una historia. Una de esas navidades las pasamos, mi hija tiene dos, en eso está casada, ¿sabes? Vive en Madrid con un español, tiene dos niños, dos mellizos, y en ese tiempo los niños estaban pequeños, más o menos, ¿no? Y Galia le hacía cuentos, inventando cuentos para que durmieran. Y cuando regresamos aquí, se sentó y los escribió. Y de ahí salió un libro que se llama Aventuras de una estrella perdida. Y lo publicó en la editorial Círculo Rojo, que está en Almería. Sí. Y esa editorial escoge los mejores libros del año y publican 2.000, 3.000, 5.000 libros, ¿no? Y entre infantil o policíaco, etcétera, novelas, cuentos. Y en infantiles escogieron el de ella como finalista. Y cuando los conductores de la gala, de una gala, dijeron el ganador, la ganadora, Galina Álvarez, se Galia en el escenario ahí, un tipo de la televisión española, estaba ahí de conductor, y le hicieron una entrevista, en fin, eso fue un éxito que ella le dio. Después de eso, empezó a escribir cuentos ya para mayores, cuentos para adultos, y ganó un premio con uno de esos cuentos aquí en Guardamar, un premio entre toda la gente que manda, españoles, bueno, no sé, ganó un premio, y al año siguiente lo volvió a ganar con otro cuento, y a eso le dio a ella una moral tremenda para continuar, y de ahí, bueno, no ha parado de escribir. No ha parado de escribir. La novela aquella de los difuntos inocentes, después la otra novela, tiene un libro de cuentos que me gusta mucho, el libro ese de cuentos, que se llama Ana y las páginas perdidas. Ana y las páginas perdidas, muy buen libro. Y después la novela Mediterráneo, que es buenísimo. Y ahora está terminando otra novela, que también muy interesante. Bueno, pasemos a otro punto. Yo voy a leer Premio David de la UNIA 1986, Una muchacha en el andén. Premio de novela Ciudad de Badajoz 2002 con Naufragios. Premio de novela del Ateneo Ciudad de Valladolid 2004 con Delirio Nórdico. Premio Internacional de Narrativa Corta Generación del 27 con el libro de cuentos Nunca es tarde. Premio Literario Cucha Ciudad de Irún con la novela en el 2007 con la novela Concierto para una violinista muerta, y el Premio Vargas Llosa de Literatura 2009 con Perdido en Buenos Aires. Yo me atrevo a decir, Tony, que tú eres uno de los escritores cubanos de la diáspora con más premios. Y lo más interesante, premios que se saben que son bien ganados, es decir, no son premios amañados, que también sabemos que existen muchos otros tipos de premios. Es curioso que pese a esos premios, muchos consideramos que tu obra no ha sido realmente analizada, valorada, vamos a decir, privilegiada por la crítica internacional cubana, precisamente a pesar de todos estos premios y de la calidad demostrada, no estamos hablando sencillamente del premio. ¿A qué crees que se deba esa desatención en relación a tu obra? Yo no he tenido buena prensa entre mis colegas cubanos, principalmente, por ahí empezamos. Yo recuerdo que cuando yo recibí el premio David con Una muchacha en el andén. Después fuimos a leer, nos fuimos invitados, un grupo de escritores de esta generación mía, más o menos, ¿no? A la Casa de las Américas. Y entonces allí las autoridades culturales del Instituto del Libro, de la Casa de las Américas, de la UNIAC, no sé de quién, ¿no? Designaron quiénes van a leer. Fulano, 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 fulano. Lo mismo de siempre. Y yo me acuerdo que el chino le dijo, ¿y por qué Tony no? Se acaba de ganar un premio de cuentos y esto se va a leer cuentos de aquí. En definitiva, no leí cuentos.
esa vez no leí, ¿no? Leí en otra ocasión después, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que no sé por qué motivo en las antologías que hacían los narradores convertidos en antólogos, no me incluyeron nunca en una antología tampoco. Una sola vez me incluyeron en una antología del cuento cubano que fue organizada por Omar Felipe Mauri. Entonces yo siempre me interrogué, bueno, ¿por qué? Es que tal vez mis cuentos no fueran tan interesantes, pero sin embargo yo recibí un premio de cuento internacional aquí en esta plaza, que es una plaza dura, y bueno, tú conoces mi obra cuentística también, ¿no? Pero de todas maneras no llamó la atención nunca, porque al principio yo decía, bueno, es que estando ya yo en el exilio, ¿no? Es que en Cuba no pueden, o no quieren, o no deben, o no... Pero entonces tampoco los antólogos del exilio, los cubanos de Miami, incluso los de Europa, prácticamente no hablan mucho, hasta el día de hoy, ¿no? Y después que yo empecé a escribir novelas, que eran cuentos, eran ya novelas sonadas, porque cuando se gana un premio Ciudad de Badajoz internacional o un premio Vargas Llosa, en fin, son premios que en toda la prensa española y las revistas cubanas del exilio generalmente dan la noticia, o sea que se enteran. Sin embargo, nunca se interesaron, ni se han interesado por mi persona. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Tú mencionaste, mira, yo terminé hace poco, que la vamos a publicar en tu editorial, mi 11ª novela. Exacto. Es decir, yo considero, por ejemplo, que en el exilio hay personas que han sido absolutamente olvidadas por aquellas personas que se dedican a estudiar, a imponer de determinadas maneras el canon cubano fuera de la isla, en esto que llamamos diáspora, pero incluso también por académicos que están en universidades, académicos cubanos que están en universidades de todo el mundo, que siguen estudiando la obra de Reinaldo Arenas, de Cabrera Infante, que lo merecen, nadie lo duda, pero hay otras personas que han contribuido y han pasado generaciones de escritores después, y hay personas como por ejemplo tu caso personal, el caso tuyo, el caso de Félix Luis Viera, son autores a los cuales hay que estudiar porque tienen una obra que ya lo valora. En tu caso, yo hablo, o sea, tú tienes 11 novelas publicadas y yo te digo que yo me atrevo a discutir con cualquiera que por lo menos 3 de esas obras van a quedar en la historia de la literatura cubana. Absolutamente. Me parece vergonzoso, siempre lo he dicho, que esas novelas tuyas no hayan sido incluidas en muchas de las menciones. Muchas veces hemos conversado contigo, con otros colegas, de ensayos que hacen académicos, de revistas que publican determinada listado de obras a leer, etcétera, que incluyen a gentes que no son ni siquiera aportativos, no aportan nada nuevo, no significan ningún hito en las letras nacionales y sin embargo olvidan a autores como tú. Y por eso yo quiero ahora que hablemos de esas 3 novelas. Es decir, yo digo, por ejemplo, que Delirio Nórdico, y lo he dicho siempre, Delirio Nórdico es un clásico del tema exilio cubano. Es en mi opinión. Un clásico del tema exilio cubano. A la altura de Boarding Home de Guillermo Rosales, de Las 4 fugas de Manuel de Jesús Díaz y de La viajera de Carla Suárez, que para mí son una especie de caballos, de los 4 jinetes del apocalipsis del exilio cubano. Es decir, ahí está prácticamente el que quiera leer lo que ha sido el exilio, ahí hay, digamos, de todas las visiones. ¿Me entiendes? Padura acaba de publicar su novela Como polvo en el viento, pero antes de Padura existieron estas 4 novelas: Tu delirio nórdico, Boarding Home, Las 4 fugas de Manuel y La viajera, que se ocupan directamente y además aportativamente. Hay otras obras que se han escrito sobre el tema, pero en este caso estamos hablando de aportes temáticos, estilísticos, muy fuertes. Hablemos de entonces Delirio Nórdico. Delirio Nórdico, Amir, surge como una deuda que yo pienso que debí haber pagado y pagué, ¿no? En definitiva, para con mis compañeros cubanos en el refugio que yo estuve, en el campo de refugiados
de Carlsson en Estocolmo, donde yo estuve en el año 94 cuando llegué de Cuba. Fue un tiempo duro porque nosotros los cubanos que llegamos ahí, había como 2000 cubanos que fuimos llegando en el tiempo mío, éramos como 300 más o menos, ¿no? Pero habían otros antes que estaban dispersos por Suecia y otros. Y la mayor parte de cuando llegó el maratón ese de cubanos, los suecos ya estaban escamados, como se dice, ¿no? Y no querían darle residencia. El proceso en Suecia es muy difícil para los cubanos, al menos en ese tiempo. Y yo lo tengo bastante bien narrado, ¿no? Pienso, con algún detalle, ¿no? En la novela. Claro, la novela es novela, es ficción. Pero lo cierto es que a mí me dieron la residencia rápido, relativamente rápido, un mes y pico, ¿no? Y lo pasé muy bien, porque estaba yo con mis hijos, dos hijos míos allí, en el campamento, vivíamos en un cuarto, teníamos una playa cerca, era un verano maravilloso ese año en Suecia, y lo pasé bien. Pero la mayoría de mis amigos recibían negativa. Fue muy triste, a mí me costó trabajo, de verdad, ser feliz y mirar que mis amigos, buenas personas, gente profesionales, no tenían ningún futuro inmediato en Suecia, que no querían. Entonces yo decidí que cuando yo estuviera tranquilo, ¿no? Ya me alejara un poco, también había que alejarse un poco, porque el libro no es una crónica de esa vivencia, es ficción basada en esa vivencia. Cuando me alejé, entonces me senté a escribir y escribí del libro nórdico que me salió del alma, te lo digo francamente. Y es una novela, Tony, hermosa, una novela dura, una novela muy sufrida, y lo más lindo es una novela, yo pienso que de épica de personajes. Sí. Es decir, es muy, muy, muy interesante, y como casi todas las novelas tuyas, de esas novelas que te agarran y que no dejan de mantenerte en tensión todo el tiempo. Lo más interesante, repito, es que yo creo que aporta mucho al tema. Eso es algo importante. Después viene el premio Vargas Llosa con Perdido en Buenos Aires. Y es, creo yo, la mejor reconstrucción que se ha hecho tanto en la biografía como en la literatura de ficción, fíjate, es decir, me atrevo a decirlo así, de ese gran personaje tan complejo, tan controvertido que fue Capablanca, el gran ajedrecista cubano. Los jurados no se equivocaron. Ese jurado, que es un jurado serio, un jurado importante, un jurado entre los que hay, por ejemplo, un personaje que fue el que le dio el premio Cervantes a Guillermo Cabrera Infante y a Dulce María Loinás. Es decir, es un jurado realmente de lujo. Y ese jurado determinó que tu novela merecía también un premio. La pregunta que yo hago es, ¿y por qué Capablanca? Mira, es una historia interesante que tiene que ver un poco con Delirio Nórdico. ¿Qué te parece? ¿No? Es difícil. Bueno, el personaje central de Delirio Nórdico, el personaje real, está en Miami. Es un cubano de los amigos míos allí que le dieron la negativa, el pobre, y le rompieron todos sus sueños, sus ilusiones, y a la larga se fue en un vuelo para Nueva York. Increíble cómo se termina Delirio Nórdico. Ajá, sí. El pasaporte del hermano de la mujer, exacto, eso lo cogí de la vida de este muchacho, ¿no? Ese muchacho es un ajedrecista tremendo y un amante del ajedrez, y como todo buen cubano ajedrecista, tiene pasión por... El dios de Capablanca. Entonces, hubo mucho tiempo, varios años, en que me decía, Tony, tú tienes que escribir sobre esto, la vida de Capablanca. Entonces yo, mientras tanto, estaba escribiendo otras cosas, ¿no? Para escribir esa novela tuve que leer mucho sobre ajedrez, libros en inglés, los libros de Capablanca, escritos por él, que tiene varios. Estudié toda la vida de Capablanca, estudié la vida de los rivales de Capablanca, estudié los lugares donde había estado Capablanca, el club de ajedrez de Nueva York, el campeonato de San Sebastián, donde Capablanca plantó y se hizo
En Capablanca llegó a San Sebastián y era ahí un don nadie, era un muchachito ahí más o menos, y no lo querían ni dejar, no le permitieron, y fue el campeón. Campeón, o sea, ese año. Una cantidad de cosas. La vida de Capablanca, cuando tenía 4 años, le ganó al padre, eso está también en la novela. Sí. Pero una de las cosas que además del ajedrez más me interesaba a mí es la vida en Buenos Aires. Yo me metí tanto en Buenos Aires de 1927, me metí tanto en el tango, porque era la época de nacimiento del tango y la bohemia de Buenos Aires, que bueno, estudié, para hablarte de la novela esta, ya que estamos hablando, estudié hasta la afición que tenía Carlos Gardel, porque Carlos Gardel es un personaje de la novela, por los caballos de carrera, y tuve que reconstruir el hipódromo de Buenos Aires como era en aquel tiempo. Lo reconstruí y está en la novela también. Y la carrera, una carrera que el caballo de Gardel, tuve que estudiarme la vida del caballo de Gardel. El cuidador, que era el jockey del caballo de Gardel, era de Uruguay, en fin, todo. Para que un domingo que va a Capablanca, invitado por Gardel ahí, y apuesta el dinero. Ese domingo corrió el caballo de Gardel y quedó en el 5º lugar, como está en la novela. O sea, yo me documenté muchísimo de la vida de Buenos Aires de aquel tiempo y del ajedrez ni decirte, ¿no? Tuve que estudiar muchísimo. Así yo lo traté de representarlo en Buenos Aires, ¿no? Que ahí estuvo su suerte y su desgracia. Y también. La desgracia, exactamente. Ahí, bueno. Esa es la parte más interesante de la novela, que es justamente cómo tú analizas todo el esplendor de la vida y de la carrera de Capablanca a partir justamente del momento de su caída, ¿no? Es decir, y de todas las cosas que estaban en torno a esa caída, ¿no? No vamos a hablar de la novela, la recomendamos, pero es algo que creo que también queda porque no es una biografía de Capablanca. Es sencillamente poner a Capablanca a vivir de nuevo en la novela, ¿no? Entonces, Tony, llegamos a un punto en el que estamos casi finalizando esta charla. Sobre una de tus novelas he dicho que es un hermoso canto de rebeldía contra la intolerancia, la falta de libertades y los miedos. Un homenaje literario a grandes escritores que fueron represaliados y aplastados por la ceguera ideológica del socialismo. Un puente intelectual memorioso entre el mundo intelectual de Cuba y el mundo intelectual ruso. Y estamos hablando obviamente de Callejones de Arbat. Yo debo confesar que es uno de los hijos míos que ha hecho un parto más doloroso, ¿no? Que ha tenido un parto más doloroso, porque realmente yo puse mucho de mi alma. Fue el tiempo, el periodo en que yo me desengañé definitivamente de la causa por la cual habían apostado mis mayores, y bueno, yo hasta más o menos esos tiempos, ¿no? Y cuando se resquebraja un mundo en el cual tú has puesto tus sueños, tú has visto tu futuro, tú has ayudado incluso a construirlo, ¿no? Eso, como quiera que sea, es un trauma que se supera, pero que deja una huella, ¿no? Y esa huella es la que yo, evidentemente, queriendo o sin querer, está en la novela esta, Callejones de Arbat. ¿Por qué? Porque además, yo soy un amante de la cultura rusa, como tú conoces. Yo he traducido literatura rusa, he traducido a Pushkin, por ejemplo, ¿no? Y yo, en un momento determinado de mi vida, conocí que existía una persona llamada Marina Tsvetaeva, conocí a Akhmatova, leí El Maestro y Margarita de Bulgakov. El Maestro y Margarita me lo leí varias veces. Primero me lo leí en español, después en ruso y después en ruso otra vez cuando fui a escribir la novela en Suecia. La compramos. La novela de Bulgakov se desarrolla en la zona de Arbat y hay mucha, ¿cómo decirte?, construcción novelística basada en construcción en la novela. Muchos paralelismos. Paralelos en que el cubano es como si fuera el maestro, ¿verdad? Y Margarita es la actriz. La actriz, exacto. O sea, yo me metí ahí en una camisa de 11 varas que yo a veces me pongo a releer partes de cómo a mí se me ocurrió esto, porque incluso la novela de Bulgakov tiene una representación
teatral. Yo estaba ahí muy metido también en la obra de Bulgakov. Yo hice una representación teatral y la muchacha ensayando se creía Margarita y creía que el tipo era el maestro. En fin, hay un eje vaso comunicante entre las dos novelas que yo no sé cómo lo logré, pero creo que lo logré, ¿no? Pero además, cómo esa novela imbrica con el mundo cubano. Hay un plano ideológico común, ¿no? Entre aquella Rusia y esta Cuba, por lo menos la que yo dejé en los años aquellos, ¿no? Del 90 y tanto. Y entonces yo quería hacer una novela que me llevara a la vez al mundo ruso, aquel de la literatura, aquello que yo tanto quiero, y al mundo cubano, que es mi patria y en definitiva es el que más cerca siento, ¿no? Por el cual más sufro también, por el mundo cubano, por Cuba y lo que ocurre en Cuba, ¿no? Entonces, creo que yo pude, no sé de qué manera, conjuntar en una misma obra esas dos vertientes de mi pensamiento y de mis sentimientos. Sí. Bueno, Tony, llegamos al final y quiero hacerte una última pregunta que les hago a casi todos los escritores que entrevisto, que son cubanos. Es una pregunta repetida, quizás gastada, pero que para los cubanos tiene un significado especial. ¿Cuál o cómo es la Cuba ideal que sueña Antonio Álvarez Gil? Es una pregunta difícil, porque cuántas veces yo me la he planteado. Y después de estar viviendo 20 y tantos años ya fuera de Cuba, ¿no? Y de que las ramas de mi árbol, las raíces de mi árbol se han ido extendiendo en Suecia y en España. Entonces, los Álvarez míos están saliendo ahora, dos pichoncitos de ruso-cubano sueco que tengo en Estocolmo, ¿no? Y los dos de Madrid. O sea, te quiero decir con esto que uno desgraciadamente se aleja de la realidad cubana. Yo de lo que más conozco en este momento es del mundo universal, puedo decir, ¿no? Mi última novela, tú sabes de qué trata, se desarrolla en el siglo X, del 985 a 1040, en España, y una parte en la España actual, ¿no? O sea que es lo que uno está más en contacto con eso, por eso es más fácil, incluso si no tiene información, recibirla, ¿no? Pero Cuba, hablando de Cuba otra vez, ¿cómo yo veo la Cuba del futuro? Yo me conformo con la Cuba que yo dejé en el 1994 y que es la que llevo aquí, en una especie de mochila que yo arrastro por todas las partes del mundo donde voy. Entonces, esa Cuba que yo dejé en Cuba, yo tengo la capacidad, no sé si es un mérito o un defecto, de quedarme con el jugo, con el zumo, con la parte buena de la fruta y me olvido del viejo, me olvido de las cosas negativas, me olvido. Tengo que ponerme a pensar porque ¿con qué yo me quedo? Con el afecto de mi gente en Cuba. Yo estaba mirando hace 2 o 3 días una foto donde estoy cuando una de mis hermanas enfermó de cáncer y murió en el 2013, yo fui a verla, estaba ya, pero todavía. Entonces mis amigos de Mártires de Girón y de Rusia, de aquellos tiempos de jovencito, fueron a verme allí y se reunieron, hicimos una tarde lo más bonita. Yo me pongo a mirar esa foto y digo, esta es mi gente. Están en Cuba todavía, por cierto, ¿no? Esta es mi gente, con ellos yo pasé la adolescencia, vivíamos en una misma habitación, íbamos por ahí a pasear con las muchachas, hablábamos de todo, eran mis hermanos y están ahí, cada uno con su destino y con su cosa, pero nos vimos en La Habana, ¿no? Y entonces yo pienso en esa gente, pienso en mis tías que viven, pienso en mis hermanas que están en Cuba, yo incluso las vecinas. Ya las veces que he ido a Cuba he ido a mi pueblo y la gente me trata con un cariño tan grande a mí que yo digo, esto está aquí, esto en el corazón. Entonces esa Cuba es la que yo conservo para paliar las penurias del exilio y la morriña que tenemos todos por la patria, etcétera, ¿no? Entonces
Yo quisiera ver esa parte de Cuba, la parte buena, yo quisiera verla en el futuro, hecha país. Pero yo sé que esto es imposible, porque en el país son todos sus hijos. Y una parte importante de los hijos de Cuba se han ido y han dejado la patria. Yo mismo, ¿no? Tú, la Cuba actual tiene tipos humanos que en la Cuba que yo dejé no había o eran pocos y que no es la gente de la cual yo me enorgullezco como cubano, ¿comprende? Entonces, eso es difícil construir, imaginarse una Cuba del futuro, francamente. Bueno, Tony, muchas gracias por esta charla. Todos los que te seguimos literariamente estamos muy agradecidos de que tú insistas en seguir escribiendo. Y bueno, te doy las gracias por todo lo que has aportado a la cultura cubana y a la literatura. Y esperamos que esta charla le sirva también a quienes nos están viendo para conocer parte de tu vida y además para que se interesen también por tu obra, que repito, yo considero absolutamente imprescindible en la historia de las letras cubanas. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.